Bien amigos, continuamos con el día y ahora tenemos el placer de recibir al politólogo Elvin Calcaño. Muy buenos días y bienvenido. Buen día, un honor siempre estar aquí. Muchas gracias, Elvin, por estar. Bueno, vamos a retomar el final del segmento anterior donde estábamos hablando de las propuestas que ha puesto sobre la mesa el presidente Luis Abinader. La reforma, dice él, a la transparencia y la institucionalidad, la reforma eléctrica, la del agua, la de la policía, la modernización del Estado, la calidad educativa, la salud, la seguridad social, el transporte, la transformación digital, la reforma fiscal integral, la laboral y la del sector hidrocarburos. A eso se le puede aplicar el viejo dicho aquel de que el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, podría ser, siempre es un riesgo una agenda tan amplia como esa de reformas. Yo creería que van a ir más por fases en cuanto a este tipo de reformas, pero sí creo que son muy importantes desde el punto de vista de cómo fue que obtuvo el presidente y el PRM el triunfo en mayo pasado, que fue dentro de una situación que se reflejaba en las encuestas ya desde enero, febrero, que es que la ciudadanía manifestaba que no estaba en la mejor situación, pero al mismo tiempo decía que iba a votar por el presidente y por el partido de gobierno, el PRM, lo cual indica un análisis más cualitativo sobre ese tipo de datos, de que la gente tenía una expectativa de que venga el cambio, todavía no se había producido como la gente quería, y que por tanto le estaba dando como una segunda oportunidad, sobre todo considerando las alternativas que había, las otras alternativas de la oposición, que todavía tienen unos problemas de credibilidad, de que se asocian con corrupción y una serie de elementos. Entonces yo creo que parte de esa agenda de reformas va a estar determinado por ese elemento de las expectativas, ¿no? de cómo puedan estas reformas en su planteamiento y en la temporalidad en que sean presentadas ante la ciudadanía, ante el país, cómo puedan cumplir con parte de esas expectativas. Quiero decir, creo que están atadas a esa lógica de comenzar desde salida en el nuevo gobierno a tratar de ir cumpliendo con una expectativa de no se ha cambiado como yo quería, no estamos en la mejor situación, pero te damos una segunda oportunidad. Bueno, Elvin, permítenos que Kenia le traiga un cafecito, ¿no? Cafecito Santo Domingo para... Gracias. El presidente ha dicho que su prioridad es la reforma constitucional. ¿Realmente piensa usted como politólogo que esa debe ser el centro de todo o debe ser el arranque para las otras reformas? Bueno, habrá que ver la naturaleza de esa reforma. Hay rumores de todo tipo, ¿no? En la rumorología política del país. Si es una reforma que pone, depende de cómo esté encuadrada esa reforma, podría ser la más importante en este momento, porque va a marcar el ciclo político del 2024 al 2028 en términos de los límites que ponga tanto al presidente como a posiblemente expresidentes y demás. Entonces, esa reforma desde el punto de vista político, de marcar la cancha, ¿no? Marcar el terreno de juego político de cara al 2028, podría ser la más determinante. Pero bueno, por encima, por ejemplo, de una reforma a la seguridad social, por encima de una reforma del sector eléctrico. Políticamente podría ser la más determinante, una de las más determinantes en ese sentido de cómo marque el juego, porque si es una reforma que determina el tipo de candidaturas que pueda haber hacia el 2028, sobre todo considerando liderazgos todavía vigentes que hay, que están por ahí todavía planteándose como posibles para el 2028, va a ser en plano político muy importante. Ahora, desde el punto de vista, se podría decir integral o bien social, económico, obviamente la de mayor peso va a ser la reforma fiscal. Sí. Bueno, hay muchas reformas juntas, pero efectivamente la reforma fiscal es la que más expectativas genera, aparte de las de índole política, ¿verdad? La llamada reforma fiscal, digo llamada porque aquí se han anunciado muchas reformas fiscales y se han hecho otras cosas que no son reformas fiscales, porque aquí la reforma, para reformarse lo que hay que hacer es poner más peso en las clases más adineradas y menos en las clases más pobres, que son las que más pagan, porque el 76% de las recaudaciones del Estado en impuestos
vienen de impuestos al consumo que lo pagan fundamentalmente los pobres, porque los pobres son más, simplemente por eso. Correcto. Ahora, ¿tú crees que hay intención, capacidad y decisión para hacer una reforma fiscal que vaya a buscar los recursos del Estado a los bolsillos que más tienen? ¿O tú piensas que veremos más impuestos al consumo? Eso yo no lo veo claro todavía, que haya esa voluntad de ir a buscar recursos, así como usted bien dice, don Juchi, en los sectores que más adinerados, más acaudalados del país, o que tienen mayores rentas, ¿no? Bien sea en términos de renta o de riqueza, que tienen mayor capacidad para aportar más en un escenario donde se requieren más recursos. Yo creo que aquí hay dos elementos importantes. El primero es que el hecho de que estemos hablando de reforma fiscal en este país y que esté siendo como una parte del centro de la agenda ahora de discusión, el país está en el tema de la reforma fiscal. Y es porque, y esto es importante verlo, el modelo de crecimiento y de crecimiento dominicano, que ha sido muy exitoso, está dando muestras de agotamiento, muestras significativas de agotamiento. Y el hecho de que estemos hablando de una reforma fiscal es por ello. Se le quiere, entonces ahí yo creo que hay dos perspectivas que van a determinar cómo se va a hacer esto y a dónde va a llegar. O la mirada de darle como una suerte de segundo aire de vida a este modelo de crecimiento, o hacerle cambios estructurales para que sea un modelo más orientado hacia la creación de bienestar a la mayor parte de la población, lo cual va a estar inscrito fundamentalmente en una reforma que no sea regresiva, sino que sea progresiva en términos de buscar recursos donde más haya. Yo creo que ahí va a estar la clave. Pienso, desde mi punto de vista, que es un modelo que tiene que hacerse cambios importantes, ha sido exitoso en una parte, bueno para generar crecimiento. Somos uno de los países que más ha crecido en América Latina en los últimos 20 a 30 años. No obstante, seguimos arrastrando problemas que teníamos desde que este modelo empezó a generar crecimiento. Pobreza, precariedad en buena parte de la población, baja educación, inseguridad todavía importante. Entonces, si se le quiere dar, si la visión que hay es que, bueno, esto está bien, hemos crecido con esto es lo que hay que hacerle unos cambiecitos, creo que no va a tener buenos augurios esa reforma fiscal. ¿Y cuál sería el costo político? Porque puede haber un costo político elevado, o más o menos, si esa reforma fiscal va al corazón o más bien al estómago de los que menos tienen. Y yo enlazaría esta reforma, la fiscal, con la reforma eléctrica, que conllevaría, entre otras cosas, probablemente un aumento significativo en la tarifa, una liberalización de la tarifa, dicen algunos. ¿Cuál cree usted como analista político que podría ser la consecuencia para el gobierno o para el presidente en este caso? Una reforma fiscal que ponga mayor peso sobre las clases medias populares le va a entregar el gobierno a la oposición en el 2028. Se la va a regalar. Así de simple. De hecho, la oposición en el pasado proceso electoral, una parte de su línea discursiva iba dirigida, bien recordaremos que esto es un gobierno de ricos, nosotros somos un gobierno, vamos a ser un gobierno de la gente pobre, hacían videos en colmados, videos en supermercados para significar de que ellos estaban atentos al costo de vida. De hecho, había una línea que, desde el punto de vista técnico, ¿no?, de cómo organizaban su campaña, que estaba dirigida incluso a mujeres de clase media baja y todo ese tipo de cosas. Sí, luego de haber construido toda esa narrativa y que esté instalado en una parte del país esa idea, ¿no?, de que podría ser un gobierno de ricos y ese tipo de ideas, que no tan así incluso me parece, pero una reforma fiscal que vaya dirigida a las clases populares, las clases medias, va a validar ese tipo de planteamiento y prácticamente le van a estar entregando el poder a la oposición. Ahora, también lo que pasa es una cosa. Cuando la oposición hizo esa campaña, que se basó en eso fundamentalmente, tal y como tú señalas, quizá la gente se acordaba un poquito de que cuando empezó el gobierno de Danilo, por la forma en que había sido manejada la economía por los gobiernos de Leonel, ese gobierno comenzó aumentando los impuestos al café, al chocolate, a los productos lácteos, a un montón de cosas que le dio en la madre a los pobres, ¿verdad? Y quizá la gente todavía en el 2000,
24 se acuerda algo de eso, o en el 20 se acordaban más. Pero ya para el 28 eso es una historia que queda muy atrás. La gente no se va a acordar de que los mismos que protestan por eso lo hicieron, ¿no? Y de la peor manera. A mí me parece que la memoria popular juega un papel en la política. ¿Qué te parece a ti? Bueno, la gente cuando le tocan el bolsillo suele castigar al que esté en el poder. Claro. Porque es una operación mental. Y tienen toda la razón. Sí, y es una operación mental muy simple, muy humana. Me subieron las cosas, este es el que está, ese es el culpable. Sí. Después vendrá la otra reflexión en términos de, bueno, el otro también me la había subido, pero el primer impacto político en términos de credibilidad, en términos de intención de voto va a ser en contra del que está. Y bueno, sí, la memoria es importante, pero lamentablemente, y eso es algo que yo critico en mis reflexiones, ¿no? que suelo hacer, y es que en el tiempo presente, como se muestran en estudios, muchos análisis, cada vez pesa menos el horizonte histórico en términos de cómo la gente concibe la realidad, en este caso la realidad política. La gente vive como un eterno presente ahora, y va analizando la vida, ¿no? Mirando el celular, según la última tendencia. Fíjense que cada vez ahora en esta dinámica de comunicación, este paradigma de comunicación de redes sociales, todos los días hay una tendencia nueva, ¿no? Hoy estamos hablando de una cosa, pero puede ser que dentro de 4 días vamos a estar hablando de otra. Entonces ya la gente no se va a acordar del otro debate, no lo va a conectar con el actual. Juega mucho a favor la política y la realidad actual de que lo que importa es el presente, y entonces que tiene que cuidarse el que está determinando el presente. Elvin, usted como consultor político, como politólogo, ha sido asesor, ha sido llamado en diferentes países. Ha estado en Argentina, ¿verdad? En Ecuador, creo que en España ha estado. Estudié en España. Estudió en España, ha estado en México y demás. Si tuviese de frente a los estrategas del gobierno, ahí, al Consejo de Gobierno, y le piden su opinión sobre este paquete, este combo de reforma que en Argentina se ha llamado el ómnibus, ¿verdad? Sí. Porque es una guagua que cabe todo. ¿Le diría al gobierno algún consejo sobre cómo dosificar estas reformas, o le diría que sí, que le den para allá con todas estas al mismo tiempo? Fíjate, eso es interesante. En Argentina, que lo mencionaste, Milei todavía conserva una popularidad respetable desde el punto de vista de los desastres, ¿no? que está provocando su gobierno, más bien que desastres, que ha aumentado significativamente los niveles de pobreza, pero todavía mantiene una cierta popularidad, y entre consultores hay un debate de cómo ha logrado eso, ¿no? Con ese tipo de medidas se desploma la popularidad. Él todavía tiene como un 52% de aprobación, y se le asocia, una de las hipótesis es que él desde un principio, él dijo no hay dinero. Ese fue el discurso de él, el día de su inauguración, el 10 de diciembre del año 2023. No hay plata, es una línea, él dijo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque tu punto de partida determina cuáles son las expectativas que tú creas, y por tanto cómo la gente te va a evaluar en función de esas expectativas. Aquí no se le dijo a la gente en el proceso de reelección que va a haber un tema de aumentar las cosas. Aquí no se le dijo a la gente que viene un proceso de que no va a haber el dinero, o que no va a sobrar, etc. De constreñimiento. Aquí se le dijo a la gente que se va a seguir cambiando. Y se le dijo a la gente, incluso se le está diciendo que va a haber, que definamos un horizonte hacia el 2036 para tener una sociedad ya desarrollada según los indicadores internacionales. Las expectativas aquí son otras. Aquí hay que tener mucho cuidado, yo les diría, tienen que tener mucho cuidado en términos de cómo esas medidas impactan en la vida diaria de la mayoría de la gente, porque este es un país, a pesar de que, que en términos macros de ingreso medio, etcétera, este es un país donde el 70% de la gente gana entre 30,000 pesos y menos. Este es un país que incluso los que venimos de sectores muy humildes de la sociedad dominicana, sabemos que la mayoría de la gente aquí vive con necesidades en este país todavía, fuera de ciertas burbujas, ¿no? Donde todo está muy bien. Pero primarias, además. Claro, primarias. Disposición de agua potable, por ejemplo, es un gran problema. Disposición de agua potable, dificultades con tema eléctrico en muchos sectores, el tema de la educación, son muchas dificultades. Entonces, yo diría la eso. Comida, la comida. que hay gente que come
una o dos veces al día como mucho. Claro, que son casos muy dramáticos. Entonces, desde el punto de vista, si se quiere técnico, las expectativas con las cuales se construyó la reelección no fue diciendo a la gente que le iban a aumentar las cosas. Entonces eso podría generar un problema muy grande si ahora empieza un proceso donde la gente vea y sienta que le están aumentando las cosas y que no está poniendo, el gobierno no está cumpliendo con esa expectativa de vamos a seguir cambiando, la cosa va a seguir mejorando. Pero con una popularidad tan alta, ¿crees que el gobierno pueda soportar? Porque el gobierno tiene una popularidad todavía alta. ¿Crees que aprovecharán esto para hacer este tipo de reformas? Sí, fijémonos que la popularidad del gobierno fue alta, pero el triunfo de reelección de Mayo no fue tan sólido como cuando uno lo desmenuza, lo vean en el detalle, no fue un triunfo tan contundente. E incluso he escuchado rumores de que el propio presidente no estuvo tan conforme con el triunfo que obtuvo. El PRM en sí tuvo menos de 40 años. Y el PRM no pasó de su techo electoral, que es el mismo que tenía en los tiempos de Peña Gómez. Entonces no hubo un crecimiento. Pero con los aliados, ¿cuánto fue que obtuvo? Con los aliados como un 7 a 8, un 8, 7 a 9% más o menos. Pero una victoria de 57% fue. Sí, fue una victoria de 55, 56 y 55. 56 por ahí. Sí, casi Sí, 57. fue una victoria sólida, pero no tan sólida como incluso había una expectativa. Y cuando uno va a los detalles... Es que aquí en el terreno electoral ya hay un modus operandi que es alargar la cola con muchos partiditos. Sí, Y siempre aparecen. Sí, hubo algo de eso, pero por ejemplo, cuando uno ve el triunfo, fue un triunfo contundente, quiero decir, pero no tan sólido como se esperaba. Y es un triunfo que habla cuando uno va al detalle, y esto es importante que lo vea el propio gobierno. Esto es una cuestión de análisis, porque es un triunfo que cuando uno lo desmenuza, hay debilidades dentro de ese triunfo, y los triunfos son para analizarse después de los datos cualitativamente, para uno ver incluso por dónde es que hay que entrarle para cuidar esa popularidad. ¿Cuáles son esas debilidades a tu juicio? Es una desafección de la gente, que la gente no cree en políticos, que la gente... Bueno, pero entonces no cree en ningún político. Por eso no... pero en medio de un proceso donde puede encarecerse la vida, le van a echar la culpa al que está. Ah, claro, obviamente. Entonces son muchos elementos de ir viéndolos e ir cuidándolos y articular tanto las propuestas técnicas de reformas como la comunicación sobre ese tipo de reformas, cuidarla a partir del análisis de ese tipo de elementos, porque podrían llevar a caminos peligrosos para el gobierno. Entonces, vámonos. Perdón mucho Sí. antes porque pasemos al otro tema. Ese filo de la navaja en la que debe moverse el gobierno me llama a mí a pensar ahora viéndolo del otro lado. ¿Cuál? El de los sectores sí pudientes, los sectores que sí apoyan a Abinader, los sectores económicos altos, que no quieren que esas reformas le afecten a ellos. ¿Cree usted en el nivel de conciencia, o no de conciencia, porque no es un tema de conciencia, en el nivel de comprensión de esos sectores de clase alta o los sectores oligárquicos, está en la disposición de sacrificar un poco de sus ganancias, porque ni siquiera es de sus arcas que van a sacar, ganar un poquito menos para que el gobierno tenga, que sí necesita más recursos para invertir en el ámbito de la sociedad? ¿Cree usted que esos sectores van a ceder? Sectores que son aliados de Abinader, evidentemente. Bueno, yo esperaría como ciudadano común y corriente que sí, porque en un escenario donde claramente el Estado Dominicano requiere más recursos para seguir funcionando debidamente, mejorar su funcionamiento incluso, o acompañar a la sociedad en un proceso de crecimiento como el que está en el país ya hace un buen tiempo, la lógica debería partir de un principio muy simple, que aporten más quienes tienen más. Entonces uno debería esperar que sí, pero no está claro eso, porque yo lo que he podido ver es que nadie quiere que le aumenten, ni los sectores altos ni los sectores bajos. Entonces así no va a funcionar ningún proceso de cambio para buscar más recursos al Estado Dominicano. Pero siempre hay una tentación, y es que como el sistema les funciona, un mal sistema funciona muy bien aquí, y es el hecho de que la gran mayoría de los impuestos son impuestos indirectos, son impuestos al consumo, y la gente no se da cuenta de que los paga. Y eso es lo que ha hecho esa falta de conciencia, porque la gente no entiende eso, ni está obligado a entenderlo tampoco, ni es lógico que lo entienda, pero existe. Pero Los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo, afectan a los pobres y los pobres no se dan cuenta. Hay personas a las que yo le he preguntado, ¿tú pagas impuestos?
y me dicen, no, ajá, entonces tú no compras arroz, entonces tú no compras aceite. Ni paga Entonces, pasaje. sí, pero a mí no me cobran impuestos por eso, claro que sea en el precio. Óyeme, entonces, esa es una deficiencia de conocimiento que tiene la población, de las cuales se han aprovechado todos los gobiernos. Y ahí hay otro elemento, viéndolo del otro lado, también hay un discurso muy implantado en esta sociedad, que es que los impuestos los paga la clase media. Incluso hay en despliegue redes sociales, ¿no? Esta cosa de, incluso con figuras conocidas del ámbito de las redes y demás, de nosotros la clase media somos los que pagamos los impuestos y con mis impuestos, ¿no? Ese discurso de mis impuestos que a mí no me gusta, ¿no? Ese tipo, hablar en esos términos, porque la política va más allá de que me saquen algo del bolsillo, pero esta cosa de que la clase media es la que paga impuestos, eso no es verdad. La clase media paga impuestos, sí, pero también, como estamos hablando aquí, los pobres pagan significativamente impuestos, dado que son indirectos muchos de esos impuestos, y en términos proporcionales el pobre tiene que destinar más de lo que tiene a pagar ese tipo de impuestos, porque tiene que comer todos los días. Entonces, lo que él debe destinar de su renta en términos de porcentaje Exacto. en impuestos es más alto, o puede ser más alto que incluso que gente de mayor ingreso, de mayor renta. Entonces, aquí la cosa no es de que la que paga impuestos es la clase media. La clase media paga impuestos directos, pero los pobres pagan impuestos al consumo cada día que salen de su casa. Claro. Entonces, la cosa es diferente y por lo tanto el nivel de conciencia que debería haber es diferente en la ciudadanía. Es así, vámonos a Venezuela, que es un tema de preocupación, yo diría que en el mundo, y sobre todo en esta región. Un proceso electoral, el gobierno lo pierde, se apodera de los resultados, dice que ganó, aunque no cuente, y no hay manera. La OEA, para hacer honor a su historia, no es capaz ni siquiera de una condena de palabra, ¿verdad? Y bueno, ahí están pisando al pueblo venezolano y a la oposición venezolana, pero como que no se siente que el gobierno de Venezuela esté amenazado por nada ni por nadie. Tu opinión, ¿qué tú prevés que va a suceder en Venezuela? ¿Sigue esa dictadura por más tiempo? El tema de Venezuela, no, que tiene tantos elementos, pero en primer lugar yo creo que es diferente la situación del gobierno de Venezuela de hoy a la del 2019, que fue la última vez que tuvo una crisis muy significativa. Recordaremos, ¿no?, con lo de Guaidó, la profundización, la intensificación de las medidas que tomó el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, sobre individuos y sobre el petróleo venezolano, el oro, etcétera. Las movilizaciones que hubo. Y ahora Washington buscando el lado por temas petroleros también. Entonces, una de las cosas que he manifestado sobre el tema venezolano es que hay que tener en cuenta separar del análisis como uno quisiera que fuera y como es. Porque mucha gente, yo veo que, en mi opinión, no le hacen como justicia de vida al caso venezolano, porque están hablando como quieren que sea, y están diciendo, no, que van a caer. Yo no lo veo ese escenario. El gobierno autoritario, ¿no?, el gobierno autoritario venezolano, no lo veo ese escenario tan claro, porque la posición objetiva de hoy del gobierno venezolano es más fuerte que la del 2019. ¿Por qué? Porque en el 2019 había toda una serie de gobiernos de orientación hacia la derecha en América Latina, que su reacción frente a la crisis del 2019 fue de una postura dura de empujar la salida del gobierno venezolano. Hoy tú tienes a los dos países, los únicos dos países de América Latina que tienen peso geopolítico específico son Brasil y México, y ninguno va a colocarse en una agenda de presionar de esa manera al gobierno venezolano, incluso sino a una postura crítica, como ya han sido. Lula ha sido muy crítico con Maduro, como hay que serlo porque es indefendible. Pero López Obrador lo contrario. Y López Obrador sí, pero a ambos han planteado de que tienen que verse las actas para validar eso, ¿no? Si es que se puede validar. Entonces, en el plano geopolítico regional es distinto. Cuando uno le suma eso, que Estados Unidos está en un proceso electoral donde el Partido Demócrata tiene una elección frente a Donald Trump muy cerrada, donde en estados claves como Virginia, como North Carolina, como Georgia, como Nevada,
la lucha está dentro del margen de error actualmente. Cualquier cosita puede determinar la balanza a uno y otro lado. Y una de esas cositas puede ser que se desate otra crisis migratoria en Venezuela, que empiece esa presión migratoria sobre Estados Unidos y eso le dé músculo discursivo a Donald Trump, que diga, mírenlos ahí los demócratas, cómo está la gente entrando de nuevo, no sirven, etcétera. Y un Donald Trump que con eso le pueda ganar la elección en noviembre, donde se están jugando tantas cosas en Estados Unidos en noviembre. A eso tú le sumas un escenario geopolítico con una guerra a casi nada, de una guerra regional entre Hezbollah, Israel e Irán. Entonces es un escenario mundial interno para la propia Venezuela de unas características diferentes al del 2019, lo que en términos de cómo son las cosas, no como uno quisiera que sea, le da una posición de mayor fuerza al gobierno venezolano. Yo creo que ellos están actuando en función de eso, que son más fuertes ahora. Por lo tanto, en Venezuela creo yo que lo que se debe impulsar para que ese país se coloque en un redil democrático de bienestar para su gente es un proceso de negociación en el cual quienes dirigen hoy día ese país se les puedan plantear escenarios de salida o escenarios para, por ejemplo, acortar el mandato, etcétera. Pero las medidas de fuerza, quienes crean en ellas, está bien, me parece, ¿no? Cada quien que crea en lo que quiera, pero yo creo que no van a dar resultados. O sea, no hay condiciones, porque he visto gente planteando, Venezuela, Maduro no sale por la buena, hay que sacarlo. Sí, ¿Crees que hay condiciones internas y ya usted ha dicho que en términos geopolíticos no hay esas condiciones porque correría un alto riesgo la principal potencia? Pero, por ejemplo, cuando la gente dice que no va a salir por las buenas, porque es que las cosas en política se concretan en algo. Cuando tú dices que no va a salir por las buenas, entonces, ¿qué es lo que estás planteando? ¿Una guerra? ¿Una guerra civil? Exacto. Bueno, si usted está planteando una guerra civil para que ahí se empiece a matar la gente y gane la guerra quien mate más de los otros, bueno, pues esa es su opción. La mía no. Ahí sí gana Maduro de verdad. Claro, ahí sí gana él de verdad. No, bueno, sí, habría que ver, pero, Sí. pero en Venezuela hoy día las opciones son o una guerra civil o un proceso de negociación. Sí, y esto yo se lo señalaba incluso a unos amigos venezolanos que estaba hablando, son académicos amigos venezolanos. Yo le decía, mira, hoy día están negociando en Medio Oriente Netanyahu con el liderazgo de Hamas. Están negociando. Y habiendo matado a Yanir. Gente que se quieren matar entre ellos. Que se declaran directamente, yo te tengo que matar a ti, y el otro dice, yo te tengo que matar a ti. Y que el objetivo de uno es que el otro desaparezca, así mutuamente. Esa gente está negociando hoy día. Si esa gente se sientan a negociar, a mí me parece que en Venezuela no habría grandes elementos para no decir que pueden sentarse a negociar y que lo que América Latina y la OEA, para que sirva para algo adecuado, por fin, debería impulsarse. Es un proceso de negociación en ese país y en todo proceso de negociación las partes tienen que tener incentivos. Tiene que haber un incentivo donde el costo de salida para la dirigencia actual venezolana ellos entiendan de que pueden coger ese costo de salida. Sí, pero primero hay que convencerlo de que deben salir. Claro. Y yo no creo que ese régimen esté en eso, ¿no? Pero ahí las partes tienen que, yo creo que sí, ellos pueden ver elementos de salida porque la realidad es que ellos son actualmente una minoría que a través del control de los aparatos de Estado quiere conducir un país siendo minoría. Porque y lo está haciendo. El chavismo perdió su base social histórica, que era el sujeto político chavista popular. Eso lo fue perdiendo y hoy día es una minoría. Realmente tendrán como un 25% de la población. Entonces es una minoría que controlando los aparatos de Estado y en una unión cívico-militar, como ellos le han llamado, quiere seguir conduciendo ese país. ¿Hasta dónde eso es sostenible incluso para ellos? Eso habrá que verse. Pero ¿qué explica? Eso está en discusión. Yo pondría, no sé, no tengo el dato preciso, porque el Consejo Nacional Electoral ha dicho que sacó 51%. Eso podrá uno cuestionarlo o no. ¿Qué explica que el chavismo mantenga todavía esa incidencia, esa popularidad? Que usted dice ha bajado, sí, pero ¿qué lo explica que se mantenga con el tiempo? Porque sí, porque hay un sujeto político histórico que ellos fueron construyendo a lo largo del tiempo. Esto hay que verlo desde el punto de vista de cómo emerge el chavismo, que fue en esta elección del 1999 con Chávez, que fue producto de la caída del sistema político venezolano, que venía desde los pactos de Punto Fijo del 1948. Ese sujeto político lo construyó el chavismo dándole representación y politizando los sectores populares que habían sido excluidos de la llamada Cuarta República venezolana. Entonces, ahí hay unos temas de identificación, unos temas de sentido de clase social y demás que todavía hacen que una parte que no es mayoritaria ya
de la población los siga a ellos todavía. Y también hay elementos de clientelismo, de los llamados club que allá hay, ¿no? Que le dan cajas de comida a la gente. Hay un sentido de épica incluso, pero eso en una parte de la población. El asunto es que sí todavía hay un sujeto político ahí, tiene que considerarse en cualquier análisis que se haga sobre esa sociedad. Pero yo me reitero en eso, creo que tiene que haber un proceso de negociación. Estados Unidos podría jugar un mucho mejor rol en eso, incentivando un proceso de negociación. Ellos han negociado con todo tipo de gente y creo que de hecho venían negociando un poco, aligerando un poco de hecho, puede ser que estén hablando todavía, porque en el momento más álgido del 2019, cuando estaba Trump de presidente en Estados Unidos y Bolton, que era su asesor en materia de seguridad nacional, sacaba tweets donde decía, tienen los días contados, los líderes de Venezuela. Y hablando por atrás. Y ahí estaban hablando por atrás, y Maduro ha revelado de que le negociaban y le ofrecían cosas y ellos a su vez pedían. Yo creo que tiene que haberse un proceso de negociación. Yo diría que lo más adecuado a esa sociedad es un proceso de negociación que conduzca a unas nuevas elecciones realmente observadas internacionalmente y que en esa elección el pueblo pueda votar de una manera lo más cercano a algo transparente. Bueno, la verdad es que Maduro y su régimen no creo que estén en disposición de irse, y todo lo que han hecho es porque están cerrados. No sé cómo podrían negociar. Pero posiblemente porque no se les ha planteado escenarios de negociación adecuados. Puede ser. Son tantos los temas que vamos a tener que hacer una segunda invitación, ¿verdad? Sí, otro café. Sí, otro café. Excelente, muy interesante. Qué bueno que surgen politólogos jóvenes con quienes se puede conversar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estas explicaciones tan juiciosas que ha expresado aquí. Gracias, Elvin. Bueno, gracias a usted.